tenemos que pensar que en Chile cuando ocurren catástrofes somos muy buenos ciudadanos, muy comprometidos, somos muy generosos como chilenos, pero cuando pasa la emergencia, cuando pasa el fuego, cuando se va el tsunami o el terremoto se reconstruye, se nos olvida. Olvidamos rápidamente. Nos olvidamos rápidamente y finalmente, claro, los incendios pasan, pero el daño queda y el daño a nivel de la tierra, la erosión del suelo, la recuperación de las especies nativas es un trabajo de años. Y también como seres humanos somos súper inmediatos, queremos ver al tiro la reparación, la reconstrucción, el árbol que volvió a crecer y la naturaleza no funciona con esos tiempos. Susan Wiley, directora ejecutiva de Fundación Reforestemos. Hola, ¿cómo están? Soy Felipe León, fundador de Diario Sustentable y ya estás viendo o escuchando el podcast del Club de la Sustentabilidad, el espacio de Diario Sustentable para conectarnos con temáticas de innovación, sostenibilidad, emprendimiento y colaboración. Hoy día vamos a conversar sobre la importancia de reforestar para combatir el cambio climático. Estamos con Susan Wiley, directora ejecutiva de Fundación Reforestemos, y vamos a comentar un ambicioso plan que tienen de plantar más de 210.000 árboles nativos en 10 regiones de Chile, en 50 y tantos comunas. Así que un tremendo plan. Así que bienvenida, Susan, al Club de la Sustentabilidad de Diario Sustentable. Muchas gracias, encantada de estar acá nuevamente. Quiero partir como partimos siempre las entrevistas con la palabra pasión. Cuenta un poco qué te apasiona hoy día desde tu trabajo en Reforestemos. Bueno, yo ya llevo 10 años en Fundación Reforestemos. Creo que la pasión que me ha movido siempre, independiente a la magnitud del proyecto que ha ido variando y se ha ido diversificando cada vez más, creo que es finalmente poder tocar corazones, tocar distintas audiencias, poder lograr que la comunidad en general, sin ser del mundo a lo mejor ambiental, forestal, sostenible, sino que cualquier ciudadano entienda la importancia de este recurso natural de los bosques nativos y así poder aportar en darle potencia a la causa. Oye, 10 años estás desde el inicio de la fundación, ¿no? Llegué cuando la campaña llevaba un año. Fundación Reforestemos partió como una campaña ciudadana que se llamaba Reforestemos Patagonia. Partió a raíz del incendio en Torres del Paine el verano del año 2012 y fue un primer año muy intenso, muy exitoso. Se armó esta alianza público-privada entre la CONAF, empresa, un sitio web súper como vinculante con las comunidades, pero a partir de esa iniciativa había que ya darle forma, de frentón definirlo como una fundación sin fines de lucro y así poder ir trabajando distintos proyectos y programas de conservación y de reforestación. Oye, ¿cómo recuerdas esos primeros años? Una locura. Recuerdo pura buena energía, la verdad. Yo creo que es muy rico trabajar, y en ese sentido me siento súper afortunada, es muy rico trabajar en un proyecto que es imposible que no guste, independiente de que el financiamiento, levantar los fondos, generar las alianzas, los contactos, los convenios, es muy complejo. Sobre todo que en Chile hace 10, 12 años atrás el tema de los bosques nativos, los árboles nativos, no era tan abordado, era más un tema como filantrópico, lindo, como un poquito más romántico, siendo que Chile es un país muy forestal, de mucho árbol, de mucho bosque a nivel productivo. Entonces esa parte era compleja, pero la parte de poder hablar de la restauración, de conservar el planeta, de devolverle un poquito la mano a todos los daños que hemos hecho, ha sido algo que moviliza mucho, muy fuerte. Yo soy ya que lo comentaste, ¿cómo es la relación de la fundación hoy día con el sector forestal? Por lo menos en el caso nuestro tenemos buena relación, nosotros hemos ido aprendiendo mucho en el camino de que tampoco hay que, en el fondo, extremar las posturas. Chile es un país donde todo el segmento productivo, la economía productiva forestal ha sido vital para poder desarrollarnos como país. Y efectivamente todas las tendencias en países desarrollados, en Europa, etcétera, hablan de estas estrategias forestales mixtas, donde podremos insertar proyectos de conservación y de reforestación nativa dentro de los proyectos de reforestación productiva. Entonces, en ese sentido, tenemos grandes conversaciones, nos toca compartir con las grandes compañías en los consejos de política forestal, también con pequeños propietarios, con pymes. Hay que pensar que hay muchas personas, muchas comunidades en regiones, sobre todo en la zona centro-sur, que viven del bosque forestal. Oye, volvamos a estos primeros años de la fundación. ¿Qué
¿Qué barreras o qué desafíos tuvieron que enfrentar en esos primeros años? Bueno, son varias. Yo creo que por un lado tuvimos que hacer un trabajo muy fuerte en poder poner el tema sobre la mesa. Tenemos que pensar que en Chile cuando ocurren catástrofes somos muy buenos ciudadanos, muy comprometidos, somos muy generosos como chilenos. Pero cuando pasa la emergencia, cuando pasa el fuego, cuando se va el tsunami o el terremoto se reconstruye, se nos olvida. Olvidamos rápidamente. Nos olvidamos rápidamente. Y finalmente, claro, los incendios pasan, pero el daño queda y el daño a nivel de la tierra, la erosión del suelo, la recuperación de las especies nativas es un trabajo de años. Y también como seres humanos somos súper inmediatos, queremos ver al tiro la reparación, la reconstrucción, el árbol que volvió a crecer y la naturaleza no funciona con esos tiempos. Entonces ahí es donde hemos tenido que hacer un trabajo de hormiga, te diría yo, de estar manteniendo las conversaciones con los organismos asociados que toman las decisiones, que ayudan a fortalecer los proyectos y ese ha sido un trabajo que no ha parado. Oye, ¿y cuándo, te voy a apuntar desde sensación tuya, cuándo sentiste que desde esta campaña del primer año y después de armar una fundación, de que ya el modelo había como explotado, que ya estaban más, no te voy a decir tranquilo, porque Sí. sé que todos los años son movidos, Sí. pero que ya tenían un modelo más fuerte? Es una muy buena pregunta porque nosotros como fundación los primeros 5 años, los primeros 2, 3 años fueron años más como de startup, como de que uno sabe de que va viviendo el mes, proyectando dentro de lo que se puede mantener el proyecto vivo. Hay un momento súper concreto que es el año 2017, donde Chile sufre el incendio más grande en la historia, que es la tormenta de fuego que le llaman. Se quemaron más de 600.000 hectáreas en la zona centro-sur. De ahí se nos dio esta posibilidad de abrirnos, de Reforestemos Patagonia a otras regiones. Y ahí, finalmente, yo creo que lo que fue súper correcto fue replicar un poquito el modelo. Estábamos de nuevo frente a un incendio catastrófico. Ahí hay una empresa forestal de las grandes, que es MPC, que fue fundamental porque nos donó más de 500.000 árboles nativos para que nosotros pudiésemos hacer proyectos de alto valor ecológico y ambiental y social en las regiones del Maule, Biobío, Araucanía. Y yo creo que ahí hay un momento en que de frentón, tal como tú dices, no es que pudimos quedarnos tranquilos y decir, la hicimos, al revés. El desafío fue como, wow, o nos comprometemos o no nos y había que comprometerse, porque este es un tema ambiental que llegó para quedarse, los desastres naturales son cada vez más recurrentes, y ahí fue cuando finalmente nos dimos cuenta que habíamos enfocado bien las estrategias y ahora había que hacerlas crecer. Y en ese crecimiento, a ver si me puedes comentar los principales impactos que han tenido en estos 10 años de vida. Ya, bueno, yo creo que los principales impactos a nivel territorial geográfico es que ya estamos en 12 regiones del país, en más de 150 comunas, y no solamente hemos logrado reforestar grandes extensiones, que es como partimos. Nosotros partimos con proyectos de reforestación en áreas silvestres protegidas, parques y reservas nacionales, y después, en el pasar de los años, nos fuimos dando cuenta que teníamos que activar otras líneas de trabajo, como los voluntariados ciudadanos, voluntariados con empresas, trabajar proyectos de arbolado urbano, que son proyectos como en el que estamos ambientados en este momento, trabajar proyectos de prevención de incendios, y bueno, ya podemos hablar de que hemos plantado más de 1.400.000 árboles, hemos impactado a más de 5.000 voluntarios, más de 2.000 pequeños propietarios, entonces la verdad es que el impacto ha sido bastante enriquecedor. Y el plan a futuro, lo comentaba, son 210.000 árboles más. Sí, este año, el año 2024, la meta y lo que estamos ejecutando es la reforestación de 200.000 árboles más nativos en distintos tipos de proyectos, y dentro de esos 200.000 tenemos que considerar que más de 2.000 van a ser árboles asociados a proyectos de arbolado urbano. Y el arbolado urbano es algo muy relevante porque son árboles grandes, son árboles de más de 2 metros, que en el fondo conviven en las ciudades. Entonces se buscan espacios donde realmente se requieran áreas verdes y se hagan estas reforestaciones. Vamos a participar en más de 150 comunas y también seguir extendiéndonos a proyectos que estamos desarrollando en distintos países como Perú y Argentina. Oye, ahondemos un poco en eso, en el arbolado urbano. Cuéntame, ¿cuál es la problemática que vivimos hoy día? Uno ve de repente que después de estos temporales se caen árboles que están viejos, que están enfermos. Hay muchos árboles que tienen códigos QR que uno los puede ir siguiendo, rastreando. Pero ¿cuál es la problemática que vivimos hoy día en términos de arbolado urbano? Y cómo lo ven ustedes también. Mira, el tema del arbolado urbano es una problemática, por supuesto que ambiental, en el sentido de que el árbol nativo es un árbol que brinda servicios ecosistémicos distintos y mucho más potentes que un árbol introducido.
Y por ejemplo, solo en la región metropolitana, el 86% de los árboles de árbol urbano son exóticos, son introducidos. Y en el fondo, ¿cuál es la diferencia? Que el árbol nativo es un árbol que va a generar mucho menos estrés hídrico en el suelo. Son árboles que también pueden congregar la flora y la fauna nativa propia del lugar. Son árboles donde en el fondo la resistencia al cambio climático es mucho más resiliente. Y también tenemos que pensar que hay todo un tema social, donde por ejemplo está comprobado que solamente 1/3 de la población en Chile tiene acceso a un área verde o a una plaza a menos de 400 metros de distancia. Hay muchas comunas donde no hay áreas verdes prácticamente. Hay comunas donde nosotros hemos trabajado, ponte tú, fuertemente en Maipú. Maipú es una comuna que se denomina como una isla de calor. Durante el verano puede llegar a tener hasta 6 grados más de temperatura. Entonces son comunas muy vulnerables que necesitan esta inyección de estos espacios verdes, por un lado para regular la temperatura, regulan el ruido, regulan la contaminación del aire, por supuesto, regulan las napas subterráneas, el recurso hídrico, y al mismo tiempo tienen un componente social, emocional muy fuerte. Las personas efectivamente tienen una mejor salud mental, dicho por la ONU, cuando están en espacios naturales. Mira, y si tuvieras que hablar de buenas prácticas, quizás como consejos para municipios, organizaciones que están haciendo reforestación de arbolado urbano, ¿qué funciona? Mira, yo creo que acá lo práctico es primero el ordenamiento territorial, que en el fondo es un concepto que es súper importante de impulsar, porque si nos damos cuenta como país en la historia, recurrentemente se queman los mismos lugares, se incendian los mismos sectores, Quebrada en Valparaíso, Constitución con los tsunamis o también con los incendios. Estoy dando ejemplos en el sentido de que las cosas reparatorias que hagámoslas pensando en un tema macro, donde realmente podamos diseñar trabajos que después el día de mañana no se va a repetir la tragedia. Eso por un lado, el ordenamiento territorial. Entender bien dónde tiene que haber una plaza, qué tipo de plaza, qué tipo de árboles, y en el sentido de los municipios y de los sectores más urbanos, entender bien cuáles son las especies que vamos a utilizar. Pensemos en especies cada vez más resilientes al cambio climático. Estamos trayendo cada vez más especies del norte hacia la zona centro, porque tenemos que pensar en especies que no demanden tanto agua, que el día de mañana sus raíces no dañen las veredas, que el crecimiento sea manejable en términos de poda, por todo el tema del tendido eléctrico. Entonces, en ese sentido también es fundamental entender bien ese diseño forestal que se está eligiendo. Y te quiero llevar a los otros proyectos que están diversificando. Leí que están empezando con proyectos fuertes también en Chiloé, y quiero mezclar dos, el jardín botánico y los incendios. A ver si me puedes contar primero qué pasó con los incendios, o sea, qué pasa con los incendios en términos de arbolado, qué están haciendo con el jardín botánico y estos otros proyectos en Chiloé. Perfecto. Bueno, los incendios de esta última temporada fue también una de las más catastróficas, es el incendio más grave en el mundo en términos de pérdidas de vidas humanas. Fue un incendio que no fue como las temporadas anteriores, donde el daño fue forestal, casi en una totalidad, sino que este fue muy violento en términos de no, ciudades no, pero comunas, de donde se quemaron colegios, se quemaron viviendas, personas, imagínate. Entonces, hubo mucho daño en ese sentido, daño humano, y en el sentido ambiental, ecológico, el tema del jardín botánico es una tragedia. La verdad es que es una tragedia para Chile, porque los jardines botánicos son joyitas de biodiversidad. El jardín botánico tenía más de 35 colecciones botánicas de distintas réplicas de bosques nativos, de bosques propios, con especies endémicas, con especies en peligro de extinción, y todo eso se quemó. El jardín botánico quedó el 2%. Uno va y un lugar de 400 hectáreas no quedó nada. Entonces, finalmente, nuestro mayor compromiso este año ha sido trabajar en la mesa técnica del jardín. Por suerte, están todas las organizaciones expertas en el tema implicadas para poder definir bien cómo reconstruirlo. No es seguir y empezar a reforestar el jardín botánico este año. Este año hay que limpiar, hay que ordenar, porque hay que pensar que un incendio forestal o en un parque o en una plaza deja muchos residuos de troncos, de árboles quemados, muchos árboles que quedan a medias, por lo tanto es peligroso. Hay que estudiar qué arbolitos van a poder sobrevivir, hay que estudiar la regeneración natural. Todo ese es el proceso que se está viviendo hoy en el jardín. Nosotros tenemos ya un convenio con el Jardín Botánico, hemos hecho un par de actividades de limpieza, de despeje, hemos plantado un par de arbolitos como una señal, un ícono de renacer. Pero ya a partir del próximo año deberían empezar las reforestaciones.
y ahí es donde ya estamos trabajando fuertemente con el municipio, con el jardín y con algunas empresas que ya han comprometido sus aportes. Yo quiero sacar si es que es un mito o es realidad que los bosques nativos se comportan de mejor manera que las plantaciones forestales frente a los incendios. Mira, tal como tú dices, es un tema que sale siempre cuando están los incendios ocurriendo. Y es un tema que está bien discutido, muy estudiado. Efectivamente hay especies que son menos inflamables que otras. Eso es porque tiene que ver con el nivel en el fondo, de propiedades de combustión que tienen esas hojas, esos árboles. Y también tiene que ver con el diseño forestal. Efectivamente los monocultivos a veces son más difíciles de controlar un incendio porque el incendio tiene que tener topes, barreras, cortafuegos. Por eso que hoy en día los diseños forestales dentro de las plantaciones se están haciendo todas estas fajas, estos corredores biológicos, justamente para tratar de frenar un poco más la velocidad o la agresividad con la que un incendio puede atacar. Es algo que se está estudiando bastante. Yo creo que ahí es importante también estar siempre encima de la materia porque efectivamente si podemos pensar en lugares diseñados con especies menos inflamables o menos cerca de distintas quebradas o de zonas que están muy secas o que siempre, no sé, basurales, obviamente que todo eso va a influir. Perfecto. Y cuéntame ahora del proyecto en Chiloé. Leí hace poco que Chiloé era uno de los pulmones de la humanidad en términos de captura de carbono. De carbono. Sí, por supuesto, Chiloé es comparable incluso con los bosques que hay en Patagonia en términos de la absorción del dióxido de carbono, son comparables incluso en términos de eficiencia en sus servicios ecosistémicos similares a la Amazonía, incluso mejores. Y Chiloé es una isla muy importante para Chile, donde se ha ido generando bastante trabajo, a lo mejor poco planificado también, en términos de mantener y de reconstruir o de restaurar sus bosques. Y ahí lo que estamos trabajando fuertemente son con pequeños propietarios, son con personas que viven ahí, que tienen su lugar de vida, de trabajo y que necesitan este insumo que son árboles nativos para poder mantener estos árboles, estos bosques prístinos y únicos que tenemos en Chile como son los de Chiloé. Leí algunas cifras. Decía el 75% del agua dulce viene de los bosques nativos, absorben el 40% de las emisiones de CO2 y el 22% de la población mundial tiene relación con el bosque. Se sustenta del bosque, exacto. Cuéntame un poco, coméntame esa... Sí, efectivamente, bueno, y de hecho, a raíz de eso mismo es que se habla que la segunda causa para el cambio climático en el mundo es la deforestación, es la pérdida de bosque. ¿Por qué? Justamente por eso, porque en el fondo los bosques absorben el dióxido de carbono, lo transforman en oxígeno y eso baja la temperatura de la Tierra. Al mismo tiempo regulan con sus raíces y con todo el mundo orgánico que hay bajo el suelo, que son las raíces, los hongos, regulan el agua, las napas subterráneas. Por lo tanto, toda el agua dulce, que es el agua prístina, no contaminada que se consume, proviene de los bosques también. Oye, hablemos un poco de colaboración. Ustedes trabajan muy de la mano con empresas haciendo reforestación. Sí. Hay campaña muy ciudadana, pero también hay empresas que se suman. Cuéntame cómo viven desde la fundación la colaboración. Mira, ha sido un proceso largo, en algunos casos muy bonito. Hay empresas que nos apoyan desde el año 2012, con proyectos todos los años. Hay marcas o empresas que nos aportan con un porcentaje de sus ventas. Otras compran grandes cantidades de árboles para poder compartirlos con sus colaboradores, con sus clientes. Y yo creo que, si tú me preguntas a mí, yo en los últimos años he visto que ya los compromisos de parte de las empresas son ya más de largo aliento. Creo que han logrado entender que este es un proyecto o es una causa en la que una sola ayuda, una vez, no, todo sirve, todo suma. Pero finalmente, mientras más sostenido en el tiempo o mientras más de mediano plazo sea la valorización de un aporte desde una empresa, mayor fuerza va a tener el proyecto que nosotros podamos hacer a nivel de reconstrucción. Hemos visto como distintos rubros, porque inicialmente las primeras empresas que se interesan en un proyecto así son las que a veces su fuente de trabajo o su rubro está medio relacionado. Sí. Pero ahora vemos como cualquier empresa de tecnología, de consumo masivo, lo que sea, quieren colaborar y quieren comprometerse con finalmente dejar un mejor planeta para las nuevas generaciones. Y me hablaste en algún minuto de este concepto que son los beneficios ecosistémicos.
¿Me podrías comentar o ahondar en cuáles son los beneficios ecosistémicos del bosque nativo? Claro, justamente son los servicios ecosistémicos, que es lo que se define como la absorción del dióxido de carbono, la regulación hídrica de las napas subterráneas, estar al servicio de la fauna nativa. Finalmente, los animales, los insectos, necesitan un ecosistema único y propio de su hábitat para poder seguir viviendo. Entonces eso es parte de todos los servicios que prestan los árboles, la erosión del suelo. Hay que pensar que el suelo, que muchas veces ni siquiera lo consideramos, el suelo es fundamental en la absorción del dióxido de carbono. También las turberas, los humedales y el suelo en general. La erosión del suelo es uno de los problemas más terribles, incluso en el caso de Chile, por ejemplo. La región del Maule, el 80% de su suelo ya está erosionado, y un suelo erosionado es un suelo enfermo, es un suelo que no puede producir y que tampoco puede funcionar a nivel ambiental como se requiere. Oye, cerremos esta conversación con desafíos o planes a futuro. Sé que dentro de los planes está abrir operaciones o empezar a hacer proyectos en Perú y Argentina. Sí. Coméntame cómo están viendo Estamos con grandes sueños, que yo creo que es fundamental para poder seguir creciendo en esta gran cruzada. Por un lado, vamos a empezar con proyectos pilotos en Tierra del Fuego, que imagínate que son los bosques más australes del mundo y que también necesitan restaurarse y reforestar. También vamos a seguir trabajando en la Amazonía peruana. Ya tenemos proyectos en Madre de Dios dentro de la Amazonía peruana, pero queremos hacer crecer esos proyectos también en la Patagonia argentina. Y también estamos muy entusiasmados con el desafío de ayudar en la viverización de especies nativas. Para que todos estos grandes proyectos surjan y sigan creciendo, tienen que haber arbolitos. Y la verdad es que el tema de la disponibilidad de árboles nativos en Chile es un gran tema. Ya tenemos un vivero en Coyhaique con especies nativas de la zona Patagón, de la Patagonia, con grandes resultados, una gran tecnología, y ese mismo desafío, proyecto, lo queremos replicar a otras zonas más centrales del país. Está interesante eso, porque quiere decir que hoy día no están todos los árboles disponibles. Si es que tuviéramos todas las manos para plantar, hoy día no están todos los árboles disponibles. No, hay que ir generándolos, porque finalmente los viveros de especies nativas en general son viveros más chiquititos. Las especies nativas son difíciles de viverizar, tienen una complejidad en sí misma, y las extensiones terrestres que hay que reforestar son cada vez más amplias. Entonces finalmente hay que lograr equilibrar esa balanza. Si fueras un superhéroe, ¿qué superhéroe te gustaría tener o qué poder te gustaría tener y por qué? Si fuera un superhéroe, yo creo que la Mujer Maravilla nomás, que tiene ese sello como de lograr todo y así poder seguir creciendo a Reforestemos. Oye, buenísimo. Susan, muchas gracias por estos minutos de conversación con Muchas gracias a ustedes. Diario Sustentable.